Bienvenidos a Marí Cocina. Hoy les traigo una receta de alfajores deliciosa. Espero les guste. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Hoy vamos a hacer esta receta en la batidora, pero también se puede hacer a mano y mezclar con un batidor de globo. Primero vamos a poner la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, en el tazón de la batidora y vamos a cremar un poco. Como la mantequilla está a temperatura ambiente, este proceso es muy rápido. Una vez que la mantequilla está cremada, vamos a integrar ahora el azúcar glass que ya está cernida. Continuamos batiendo a que se integre todo. Después la vainilla. También pueden agregarle ralladura de limón o de naranja, pero a mí me gusta solo con sabor a vainilla. Con una espátula despegamos la mezcla de las orillas y del fondo de la batidora para asegurarnos de que se mezcle todo. Enseguida agregamos las yemas de huevo y continuamos batiendo hasta que se vean totalmente integradas. Una vez integradas las yemas, reservamos. Ahora, en otro recipiente vamos a cernir la harina junto con el almidón de maíz o maicena y el polvo de hornear. En esta receta estamos usando partes iguales de almidón de maíz o maicena y de harina. La idea de usar partes iguales de estos dos ingredientes es que estamos buscando un equilibrio perfecto para obtener unos alfajores completamente planitos en su superficie, lo que no se consigue utilizando puro almidón de maíz. Esto es cuestión de gustos personales. Hay quienes prefieren alfajores abultados como volcancitos, pero a mí en lo personal me gustan totalmente planitos. Otro atributo que conseguimos al mezclar por partes iguales la harina y el almidón de maíz es que el resultado son unos alfajores muy agradables que se deshacen en la boca y nada secos. Los alfajores hechos de puro almidón de maíz o maicena son un poco más secos. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos a la mezcla de mantequilla con azúcar, vainilla y yemas de huevo. Cernir nuestros ingredientes secos nos ayuda a obtener una masa muy suave. En esta receta es muy importante no desarrollar el gluten de la harina, por lo tanto no debemos amasar tanto, solo a que se integren todos los ingredientes. En caso de que no estén haciendo la receta en batidora, mezclen los ingredientes con una espátula solo a que se junten y sin trabajar mucho. Ya que se junte todo, pueden amasar un poco, pero solo hasta que se sienta todo muy bien integrado. Como pueden ver, ya se integraron todos los ingredientes despegándose de las paredes. Se formó una masa muy suave y tersa. Voy a encender la batidora un medio minuto más, solo a que se despegue lo poquito que queda en las paredes. Ya está lista. Pasamos la masa a la superficie de trabajo para formar una bola. Ya está lista. Voy a cortar un trozo grande de plástico film para trabajar la masa en medio. El grosor que necesitamos de la masa es de aproximadamente 5 o 6 milímetros. Yo tengo este rodillo que tiene los aros de las orillas con diferentes medidas. Voy a ajustarlos para usar el de 6 milímetros.
Aquí tenemos la masa, la voy a dividir en dos partes iguales aproximadamente para poder trabajarla más fácil. Ya están las dos partes, vamos a trabajar primero una. Lo que vamos a hacer es poner la masa entre dos plásticos film para extenderla. De esta manera no necesitaremos poner más harina sobre la superficie para que no se nos pegue en la mesa ni tampoco en el rodillo. De no hacerlo así y trabajar directamente sobre la superficie, tendríamos que poner harina en la mesa y en el rodillo para que no se pegue la masa, y esta harina iría cambiando un poco la consistencia de la masa, ya que cada vez que la extendemos, cortamos los alfajores y volvemos a juntar los recortes para volver a extender la masa y aprovecharla toda, tendríamos que ir agregando harina, y al final sería una masa de diferente consistencia, ya no tan suave, y por lo tanto los últimos alfajores serían un poco más diferentes y no tan suaves que los primeros. Aquí estoy extendiendo ya la otra parte de la masa que tenía reservada. Coloqué en esta charola las dos masas ya extendidas y cada una envuelta en plástico film y las voy a meter al refrigerador por lo menos media hora, ya que como lleva mucha mantequilla, entre más calor hace, más suave se pone. En este procesador voy a poner un poco de coco para poner en los bordes de los alfajores. Tengo estos cortadores de diferentes tamaños, voy a utilizar este de 4,5 centímetros y este de 5,5 centímetros para cortar los alfajores. Ya pasaron 30 minutos, ya saqué la charola con las dos masas del refrigerador. A mí me gusta extender la masa al grosor que necesito antes de meterla al refri, ya que al sacarla se batallaría más pues ya está más durita. Voy a trabajar con una de las masas y la otra la voy a volver a meter al refrigerador hasta que la ocupe para que no se ablande. Al terminar de marcarlos en la masa será muy fácil tomarlos, ya que solo tengo que levantarlos con todo y plástico por abajo y despegarlos para ponerlos sobre la charola que ya tengo lista con papel para hornear. Ya que acomodamos todos los alfajores, juntamos todos los sobrantes y sin amasarlos, solo los unimos y los volvemos a poner entre el plástico, y como no estamos añadiendo harina, la calidad y consistencia de todos los alfajores será la misma. Ahora vamos a trabajar con la masa que teníamos en el refrigerador y vamos a utilizar el molde más grandecito de 5,5 centímetros. Repetiremos el proceso que ya les mostré hasta terminar. Ya terminé de cortar todos los alfajores, ya están listas las charolas. Como pueden ver, deben acomodarlos dejando un espacio entre ellos ya que van a crecer un poco. Ahora vamos a cocinarlos en el horno que ya tenemos precalentado a 180 grados por aproximadamente 12 a 15 minutos. Estos alfajores no deben verse doraditos, quedan totalmente blancos en la superficie, solo en la base deben de tener un leve color dorado que nos indica que ya están listos. Pueden estarlo checando a partir de los 10 minutos, levantando alguno con una palita con mucho cuidado para ver si ya se ven levemente dorados. Como pueden ver, justo así nos quedaron. Ayudándonos con este vaso, vamos a rellenar la manga pastelera del dulce de leche con el que vamos a rellenar los alfajores. Yo estoy utilizando uno que preparo hirviendo la leche condensada por varias horas, pero pueden usar los que venden para repostería o en los supermercados. Son muy prácticos y fáciles de conseguir. Ya rellenamos algunos. Aquí tenemos el coco triturado. Vamos a ponerles a unos. Con la manga es muy fácil rellenarlos, solo ponemos suficiente cantidad de dulce de leche y con la tapita lo aplastamos a que quede parejito. Si se desborda un poco, con una espátula o un cuchillito quitamos el excedente y listo. Voy a espolvorearles un poco de azúcar glass en la superficie.
Este es el resultado. Miren qué bonitos alfajores, totalmente planitos y con mucho dulce de leche, y el toque de azúcar glass que pusimos en la superficie les da una agradable apariencia. Vamos a probarlos. Están deliciosos, se deshacen en la boca y su consistencia es perfecta. Son suaves y no se sienten nada secos gracias a la mezcla de partes iguales de harina y fécula de maíz. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y se suscriban al canal. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la siguiente receta.